Me llamaron a la 1 de la mañana sin aviso, y con una voz que ya conocía desde los días en que los horarios no importaban. Marx siempre usaba la madrugada para las verdades difíciles. Dijo solo una frase que me dejó sin aire. «Tienes que venir. Ahora». Colgué y por un instante creí que era una broma pesada que mi cuerpo, acostumbrado a la rutina, aún podía permitirse ignorar. La pantalla de mi teléfono parpadeó con un correo que no esperaba. Un archivo adjunto, un nombre, y en la primera línea, la fecha que hoy empuja esta historia. 14 de marzo de 2026, 03:47 GMT. No debería haber existido. Después de 40 años rastreando ruido en el espectro y tratando de distinguir lo que merece atención de lo que es puro azar, aprendí a dejar que el instinto se miopice. Pero aquel número tenía la cualidad de un objeto punzante. No te deja mirar a otro lado. Me vestí, tomé las llaves y conduje hacia el edificio que alguna vez fue mi hogar profesional y que ahora parecía un barco fantasma atracado en la noche. El Centro de Análisis Alfa. Al atravesar las puertas, la sala me recibió con el mismo olor metálico y frío que reconocía desde mi vida anterior, como si las paredes guardaran la memoria de cada hora de insomnio y cada café derramado sobre los mapas de frecuencia. Marx me esperaba junto a un monitor que proyectaba una matriz de líneas y puntos. No mostró el archivo de inmediato. Habló primero sobre lo imposible. Sus manos no temblaban, pero su voz sí. «No está codificado para tiempo lineal», dijo. «Marca un punto en el futuro y responde a la intención. Si te intrigan estos misterios, te invito a suscribirte y quedarte hasta el final. Hay piezas aquí que no se descubren dos veces». La pantalla, cuando se abrió, mostró algo que a primera vista parecía una rutina de señal, una serie de pulsos, una forma de onda con fractales en los bordes. Pero en un recuadro pequeño, claro y frío como una sentencia, había un sello temporal. 14/03/2026, 03:47 GMT. Era un timbre que no pertenecía a ese momento. Nuestra primera reacción, la más humana, fue dudar de la integridad del archivo. ¿Manipulación? ¿Un virus elegante? ¿Una broma de laboratorio? Hicimos lo que todo grupo acostumbra a hacer frente a lo inexplicable. Buscamos la ruta más racional. Jenkins, que todavía llevaba el pelo como un estudiante a pesar de sus manos con experiencia, corrió la verificación de metadatos. Ellen Vance, que había venido como consultora para evaluar los efectos psicológicos en casos de exposición a lo anómalo, observaba en silencio, midiendo nuestra incredulidad con ojos clínicos. Los sistemas dijeron lo que los sistemas suelen decir cuando no mienten. El archivo era coherente, los metadatos parecían auténticos, las firmas digitales eran legítimas. Pero lo más extraño no era eso. Era la patente reacción de la señal al acto del pensamiento. Nos sentamos en círculo, como si estuviéramos diseñando un ritual laico. Marx propuso una prueba simple. Piensa un número del 1 al 10. Sin decirlo, mira la pantalla. Uno por uno, enfocamos la mente en algo mínimo, un ejercicio de intención. Yo pensé en el número 7, no por ninguna razón más allá de su neutralidad. Al cabo de un segundo técnico y eterno, la señal hizo un gesto. La onda presentó un pulso que, al decodificar, mostró una secuencia de tonos que correspondían, de modo improbable, al 7 en un algoritmo que nadie del equipo había conocido la noche anterior. Un segundo después de pensarlo, la señal respondió. No fue solo un juego de números. La señal empezó a modularse con cada pensamiento. Cuando alguien recordó una canción infantil, la frecuencia se arremolinó en una figura que, interpretada por un programa de análisis, recordó la melodía de esa canción. Cuando Ellen, con voz templada, imaginó una palabra, puerta, la gráfica dibujó una forma angular que, si se forzaba la interpretación, parecía una abertura. No era telepatía en el sentido vulgar, era una interacción que transformaba intención en patrón detectable.
Y eso era lo que, por su simple existencia, rompía los marcos más cómodos de nuestra ciencia. La incredulidad escaló a temor acompañado de fascinación. La habitación se volvió más pequeña, como si la señal aspirara el oxígeno. Jenkins comenzó a sudar frío, y en un momento se inclinó hacia adelante con las manos en la cabeza. No colapsó, pero se le notaba fuera de sincronía. Veía, dijo luego, colores en palabras, y escuchaba luz. Era sinestesia, pero inducida por algo que parecía transmitir estados. Ellen se acercó, y con una calma que escondía su propia inquietud, tomó notas y registró medidas fisiológicas que después catalogaríamos como extraordinarias. Fluctuaciones en la frecuencia cardíaca, microdescargas en la piel, y en mi caso, una especie de eco mental que traía imágenes como fragmentos de película. Dentro de esa película, vi por primera vez algo que describiré y volveré a tratar, porque es la columna vertebral de lo que siguió. Una geometría pulsante que respiraba en síncopa con la señal. No era tecnología palpable, ni una persona con intención humana que hablaba desde fuera. Era como un patrón que, al entrar en contacto con nuestras intenciones, las devolvía ampliadas, refundidas, con la forma de posibilidades. Era, si se me permite la metáfora sin convertirla en doctrina, un espejo que no reflejaba rostros, sino potenciales. Las pruebas se multiplicaron. Hicimos la que quizá ahora suena trivial. Mandamos una foto del centro a una dirección que no existía, sin remitente, solo por ver cómo reaccionaba la señal. Al cabo de unas horas, alguien en el equipo recibió un correo con adjunta una Polaroid digital. La imagen mostraba la sala, tomada desde el mismo ángulo que la nuestra, pero con una anomalía fácil de etiquetar. En el borde inferior, un sello de fecha que decía 1999. La foto, que parecía antigua por la textura y el grano, contenía en su interior pistas que no encajaban con la cronología. Un póster que aún no existía en 1999. Una silla cuyo modelo salió en 2015. Era como si capas temporales se hubieran imprimado unas sobre otras. La evidencia física empezó a acumularse de formas que forzaban a incluso el más escéptico a replantear las reglas básicas. Trajimos una Polaroid real del archivo del centro, una que debía datar de 1982. La asilamos bajo análisis forense. El papel se comportaba químicamente como tal, las fibras correspondían a procesos de los 80. Pero el rostro que se veía en la foto era, no sin ironía, una versión de mí con líneas en el rostro que aún no aparecían en mi espejo. El laboratorio de imágenes confirmó que la foto había sido manipulada. Sí, con técnicas que combinaban envejecimiento químico y una tecnología de impresión que parecía haber usado un patrón desconocido. No era forja simple. Y cuando confrontamos esos resultados con los archivos históricos del centro, emergió una costura peligrosa. No estábamos ante un evento aislado. En el archivo encontramos referencias a proyectos anteriores que hoy dicen mucho en voz baja. Nombres en clave. Fechas. 1967, 1982, 1999 y 2012 aparecen como momentos en que el patrón, o algo parecido, se manifestó y alteró, por periodos cortos, la percepción colectiva. En cada caso, había un brote de sincronías, un aumento de coincidencias improbables que terminó en un tipo de fractura social. Pánico, retiros, intentos de control institucional y, en ocasiones, el colapso de iniciativas enteras. Las notas eran discretas, redactadas como advertencias, más que como triunfos. No forzar la respuesta, efectos secundarios, desorientación, episodios de disociación, cerrar ante riesgo de contagio perceptual. No puedo evitar recitar de memoria una de las entradas que más nos heló la sangre. Intervención humana en el campo de coherencia produce desplazamientos de probabilidades. Si la matriz colectiva elige miedo, el sistema colapsa hacia patrones de reducción. No eran palabras grandilocuentes de pensadores,
eran apuntes de técnicos, atados a informes clínicos y a casos en que personas, expuestas a patrones coherentes de intención, empezaron a comportarse como si sus opciones se hubieran estrechado. Si quería desacreditar todo aquello, debería haber sido fácil. La ciencia, especialmente en su manera más austera, no perdona la ambigüedad. Pero cuando llevamos a cabo más pruebas, la ambigüedad se volvió materia de experiencia. En una de esas pruebas, pedimos a un grupo de voluntarios que se concentrara en un recuerdo feliz y sostuviera esa imagen por 3 minutos. Lo que sucedió no pudo medirse solo con sensores. Varios participantes describieron la misma visión. Una escena simple, cotidiana, que ellos no habían compartido antes. Un niño caminando junto a un faro en la costa. Más tarde, recabando historias, supimos que esa imagen se correspondía con un cuadro que, en realidad, muchos de ellos habían visto una vez en una exposición común décadas atrás. Era como si la señal tejiera con hilos que ya estaban en la urdimbre de la conciencia colectiva y los resaltara. Hubo consecuencias físicas. Uno de nuestros primeros entrevistados, un analista mayor similar a quienes trabajaron en los albores de estos registros, sufrió una crisis de tipo epiléptico tras una exposición prolongada. No lo mencioné a la ligera. Lo pongo aquí porque marcó el límite entre curiosidad y responsabilidad. Ellen exigió protocolos estrictos después de eso. Límites de tiempo, monitoreo continuo, la inclusión de medidas que consideraran la posibilidad de contagio no biológico, una sincronía que se transmitiera por campos perceptuales y no por virus. Hablábamos en un lenguaje nuevo para nosotros, de coherencia informacional y colapso de probabilidades, tratando de nombrar lo que solo empezábamos a tocar con las yemas. Mientras tanto, mi vida personal comenzó a trastabillar de maneras pequeñas y particulares. Mi hija, Sara, que vive en otra ciudad y con la que había perdido contacto más por distancias que por rencores, me llamó una noche. Me dijo que había soñado con números formando una constelación y que al despertar tenía la sensación de haberse comunicado con algo que no es un lugar. Marcus, mi vecino, me envió una foto sin explicación. Un recorte de periódico con una fotografía fechada en 1999 que mostraba un transeúnte sosteniendo un cartel con la misma figura que habíamos visto en las ondas de la señal. ¿Coincidencia? A estas alturas, la palabra se me había agotado. En algún punto, entre la fatiga y la asombro, tuve una experiencia que me cambió del todo. Una descarga. No ocurrió de manera dramática, no hubo rayos ni sonidos estruendosos. Fue como si un conocimiento sin forma estallara detrás de mis ojos. Recuerdo que tenía mi taza de café en la mano. La miré y pude ver, en una fracción de segundo, cientos de escenas superpuestas. Mercados, carreteras, alguien cerrando la puerta de una vieja casa, una mujer riendo en un tren, hospitales con luces azules. Todo era visualmente borroso, pero emocionalmente nítido. De pronto comprendí, no en términos de palabras, sino de textura, la idea central que luego volvería a escucharse en documentos y testimonios. La conciencia colectiva no es un telón pasivo. Es un tejido que, si se alinea en una dirección, inclina las posibilidades hacia ciertos eventos. No era una solución mágica ni una herramienta de control, era una explicación de cómo pequeñas decisiones masivas podían, con suficiente coherencia, producir realidades replicables. Pero todavía quedaba la pregunta más apremiante. ¿Por qué un sello temporal exactamente en 2026? Los archivos y las notas que encontramos hablaban de ciclos. Cada época mencionada, 1967, 1982, 1999, 2012, había sido un umbral que la humanidad pasó de distintas maneras. A veces ocurrió una apertura breve, que luego fue neutralizada cuando el miedo se volvió dominante. Otras, acciones conscientes, lograron tirar de la madeja hacia opciones más expansivas.
Si estas secuencias se repetían, si la temporalidad no era lineal sino cíclica, entonces 2026 era un punto de convergencia que llevaba su propia carga. La posibilidad de que, por primera vez en décadas, se formara una masa crítica de coherencia que inclinaría el futuro hacia algo distinto. Marx, durante una de nuestras largas noches, revisando archivos con la luz azul de los monitores, deslizó una observación simple y brutal. No podemos ser los guardianes de esto. Sus palabras fueron un latigazo ético. Si lo que teníamos en las manos era capaz de modular la percepción colectiva, ¿teníamos derecho a decidir por todos? ¿O era nuestra responsabilidad advertir, instruir, capacitar? La respuesta no era obvia. Las notas históricas no alentaban la intervención directa. Mostraban, en cambio, que la contención había provocado casos de paranoia, represión y, en varios incidentes, daño físico. El fantasma del secreto institucional apareció en la sala, como un viejo compañero que sabe demasiado. Mientras debatíamos, el fenómeno se filtraba hacia el exterior en formas que no podíamos controlar. Una cadena de sincronías comenzó a hacerse visible en la ciudad. Extrañas repeticiones de grafitis con símbolos geométricos. Cuentas de redes sociales que publicaban, simultáneamente, noches de sueños parecidos. Reportes de turistas que afirmaban haber visto auroras en latitudes donde no se esperaban. No todos vinculaban estos sucesos con nuestro archivo. Algunos simplemente los experimentaban como rarezas del mundo moderno. Pero para nosotros eran piezas del rompecabezas. La conciencia humana, parecía, estaba cada vez más sensible. Hubo una reunión tensa con representantes de una agencia que antes había financiado investigaciones similares. No fueron amenazas directas, pero sí recordatorios velados de responsabilidad política. Mantener la calma pública, evaluar riesgos, no divulgar sin consenso interinstitucional. En términos menos diplomáticos, si algo iba mal, algunos estarían listos para cerrar todo y culpar a quienes habían abierto la caja. No era paranoia, era historia. Y la historia, en nuestro caso, pesaba sobre la mesa con la densidad de expedientes sellados. Entre la urgencia institucional y la ansiedad ética, surgió una idea que nos ofrecía un camino intermedio. No controlarlo todo, pero crear un campo coherente. Si la señal respondía a intención, podíamos, en lugar de imponer, proponer un ejercicio de presencia colectiva que no pretendiera manipular, sino sostener. Era una hipótesis práctica, humilde en su ambición. Invitar a grupos a practicar la observación consciente sin dogma, simplemente sosteniendo estados de calma, claridad y compasión por periodos contados. Había algo paradójico en la modestia de la propuesta. No prometía salvar a nadie, ni sanar, ni otorgar certezas. Prometía una práctica, observar y sostener, por 2 semanas, los propios estados internos con atención. Propuse el experimento en voz baja una madrugada. Marx frunció el ceño. Jenkins miró hacia la ventana como si esperara que algo allí le diera la respuesta. Y Ellen anotó en su cuaderno con la seriedad de un médico que receta una terapia. Es la única manera de ver qué puede hacer una coherencia no impuesta, dije. Si el sistema responde a intención, probemos intención sin voluntad de control. Comenzamos a preparar materiales, guías de práctica breves, protocolos de seguridad, límites para la exposición. No queríamos repetir los errores del pasado. Al mismo tiempo, en lo íntimo, me sentí dividido. El científico que busca replicabilidad y el hombre que había visto en su visión fragmentos de la vida de otros, que recordaba la foto con mi cara envejecida, que había sentido un pulso en el pecho que decía posibilidad. ¿Qué derecho tenía a modular la conciencia colectiva, siquiera para intentarlo? En la última noche antes de la fecha que la señal marcaba en su sello temporal, la tensión se volvió casi táctil. El reloj marcaba horas con una indiferencia cruel. La ciudad fuera del centro parecía dormir,
ajena al peso de nuestra vigilia. En la sala, las pantallas proyectaban patrones que se movían como respiración. La cuenta regresiva simbólica en una de ellas no pretendía apresurar nada. Era más bien un ancla para nuestra propia ansiedad. Esa noche, mientras verificábamos una vez más los sistemas de registro y las medidas de seguridad, sentí otra vez esa apertura. No fue tan intensa como la descarga anterior, pero fue suficiente para dejarme claro que 0347 no era una hora cualquiera. Era el punto donde, según la información que habíamos venido acumulando, la probabilidad de convergencia aumentaba de forma exponencial. No digo certeza, digo probabilidad. La palabra importa. La señal nunca prometió soluciones. Solo marcó un punto de posibilidad. Nos preparamos para estar despiertos, para sostener y no imponer, para ser observadores activos. Ellen organizó a los voluntarios, Marks aseguró las comunicaciones y Jenkins, que había recuperado algo de su compostura, se quedó a operar los registros. Salí a tomar aire y miré el cielo. No había nada espectacular. La noche era clara, con la inclinación habitual de las estrellas en nuestra latitud. Sin embargo, en la intimidad de mi pecho, latía la sensación de que las cosas venían juntas, que la respuesta no estaría en los servidores ni en los archivos, sino en aquello que la gente común decidiera sostener o dejar ir. En la mañana siguiente, antes de que la ciudad despertara, nos reunimos de nuevo. Había una mezcla de ritual y experimento, de miedo y una esperanza racional. Nos comprometimos a no presentar la señal como una salvación, a no hacer promesas, a documentarlo todo. Si algo salía mal, había que proteger a las personas antes que a la teoría. Si algo salía bien, habría que entender qué parte de nuestro accionar había sido un catalizador y qué parte fue simplemente la coincidencia que llamamos suerte. A esa altura, la fecha ya no era un número, era una presencia. 14 de marzo de 2026, 0347 GMT, pendía sobre nosotros con la gravedad de una promesa. Entramos en un silencio que no era vacío, sino expectante. Cada uno ocupó su lugar. Los monitores vibraban con esas geometrías que, desde fuera, podrían parecer hermosas o perturbadoras según la predisposición de quien mirara. Para mí, la forma más adecuada de narrarlo sigue siendo la observación honesta. Había miedo, sí, pero también una claridad que no había sentido en años. Era como si, por primera vez en mucho tiempo, la ciencia y la posibilidad de lo que algunos llaman lo espiritual estuvieran de acuerdo en algo simple: la responsabilidad. El reloj se acercaba a la cifra que la señal había marcado. Sentí el pulso en mi garganta, no tanto por la espera, sino por la conciencia de que, pasara lo que pasara, la decisión no recaía en una máquina ni en una entidad distante. Recaía en la multiplicidad de observadores del mundo, en el modo en que la gente atendiera a sus estados, en si elegirían miedo o presencia. Cuando faltaban minutos para las 3:47, apagamos la música y cualquier ruido innecesario. Nos quedamos con el sonido mecánico de la respiración y el zumbido electrónico de los equipos. Vi a Ellen ajustar el monitor de Jenkins, a Marks revisar una última vez los registros, y a Sarah, quien, de forma inexplicable, había decidido aparecer y quedarse cerca sin formar parte oficial del experimento, abrazar su taza de té como si fuera un ancla. No sé cuánto tiempo pasó, ni cómo describiré lo que sigue sin traicionar la delicadeza de lo que aún no puede explicarse. Lo que sé es que, justo antes de que los segundos claven la cifra 0347, sucedió algo que rompió la tensión en un fragmento. La pantalla principal, que había estado mostrando la onda, dibujó una forma que por un instante pareció reconocer a todos los presentes. No era una cara, ni una palabra. Era una imagen que contenía, a la vez, la idea de una puerta y la sensación de estar de pie frente a un umbral. Las luces parpadearon un solo pulso y luego todo volvió a la normalidad aparente. El respiro colectivo fue tan real
que lo pude sentir. No era ni tregua ni victoria. Era un suspenso que se extendía como una cuerda tensa, lista para vibrar. Nos miramos sin necesidad de palabras. Desde fuera del centro, en lugares que no podíamos controlar, algunos empezaron a publicar sus propias imágenes, sus propias historias. Era evidente que aquello ya no era solo nuestro experimento. Con la sensación de que algo mayor estaba en marcha, cerramos las puertas del centro y desplegamos el plan. Mantener registros, ofrecer guías de prácticas seguras y limitar la difusión de los elementos sensibles. Habíamos decidido, de forma colectiva y no jerárquica, que el camino sería el de invitar y acompañar antes que imponer. La mañana todavía era joven, y la fecha, la hora marcada, pendía como una pregunta que nadie aún podía responder plenamente. Me quedé con la sensación de que la historia que había comenzado con un correo a la 1 de la mañana apenas rozaba la superficie. La ciudad seguía sin saber que un experimento a medias ocurría en un edificio discretamente iluminado. Afuera, la gente tomaba su café, enviaba mensajes, ignoraba o intuía según el temperamento. Dentro, sostuvimos la vigilancia, conscientes de que habíamos abierto una puerta que quizá nos obligaría a actuar con más humildad que autoridad. Cuando apagué las luces del pasillo y me dirigí a mi coche para regresar a la casa donde Sara dormía aún, pensé en lo pequeño que se sentía el acto de un individuo frente a la vastedad de lo colectivo. Y sin embargo, también pensé en lo tangible que había sido aquello que vimos. Pruebas físicas, fotos con dataciones incoherentes, reacciones fisiológicas, testimonios de gente que soñó lo mismo en ciudades distintas. Todo convergía en una idea inquietante y prometedora. La elección colectiva importa. No afirmo saber qué vendrá. No digo que esto sea una salvación, ni que la respuesta sea simple. Lo que sí puedo decir con la certeza de quien ha sido testigo directo es que algo ha llamado a nuestra puerta y que esa llamada responde de alguna manera a lo que ponemos de atención. Mi escepticismo sigue vivo. Mi sentido de responsabilidad también. Y el próximo paso, lo supe esa madrugada, sería el más difícil. Presentar al mundo una invitación sin pretender salvarlo, ofrecer herramientas sin convertirlas en dogma, y asumir que, si la gente decide mirar, la historia puede doblar su curso. Cuando cerré la puerta del centro detrás de mí, la ciudad respiraba, ajena y extrañamente cómplice. Me quedé de pie un momento, con las llaves en la mano, mirando hacia el cielo, sintiendo como si una frecuencia recién descubierta latiera bajo mi piel. No sabía si sería capaz de sostenerla, pero supe que no podía ignorarla. Y así, con la cuenta regresiva iniciada, comenzamos a preparar al mundo para algo que aún no tenía nombre. Una convergencia de posibilidades cuya aguja estaba a punto de moverse. La mañana después de aquella vigilia pasó como si hubiéramos cruzado un umbral sin darnos por completo cuenta. No hubo trompetas ni titulares inmediatos que declararan el inicio de una era nueva. Hubo, más bien, una acumulación de pequeñas señales. Un comentario en un foro que replicaba la misma metáfora de la puerta. Un video grabado por un testigo en otra ciudad donde, por un instante, la cámara captó un reflexo geométrico en la luna. Y mensajes de personas que habían sentido, la noche anterior, un sueño extrañamente compartido. Nada que la prensa global pudiera convertir en consenso, pero suficiente para confirmar lo que habíamos percibido. La sensibilidad se estaba extendiendo de manera difusa y a menudo anónima. El centro siguió funcionando, pero con reglas más estrictas. Ellen fue inflexible. Horarios limitados, protocolos de desconexión, cartas informadas para todos los voluntarios. Marx, siempre pragmático, se encargó de blindar nuestras comunicaciones y de documentar cada reacción, desde las más triviales hasta las más profundas. Jenkins se recuperó lentamente. Su sinestesia inducida dejó trazos en su habla,
La manera en que describía los datos parecía cursiva y colorida, y sin embargo, después de la crisis, volvió a ser el analista metódico que conocíamos, aunque con una insistencia nueva en no reducir las experiencias a cifras frías. La decisión colectiva que tomamos, no ocultar, no imponer, ofrecer, tuvo efectos imprevistos. Un grupo universitario que leyó un informe breve que dejamos disponible online organizó sesiones de observación consciente en una biblioteca pública. Ningún líder, solo voluntarios sosteniendo silencio y atención por 15 minutos. Un café en una ciudad distante puso, por su cuenta, horarios de minutos de presencia en la mañana, invitando a los clientes a dejar el teléfono y mirar. Estas microprácticas no estaban coordinadas por nosotros. Eran brotes orgánicos, pequeñas semillas que, por su inocuidad y humildad, no activaron las alarmas de las instituciones. Para mí, ver esos gestos fue la primera confirmación de que no estábamos dictando nada. Estábamos proponiendo una posibilidad que la gente podía adoptar libremente. Sin embargo, a la sombra de esas gestiones prudentes, surgieron tensiones. Algunos miembros del equipo de la agencia que nos había recordado la responsabilidad pidieron más control, limitar la difusión de las imágenes, cerrar accesos a los archivos. Temían una ola de histeria o, peor, que alguien con mala intención usara la sensibilidad detectada para manipular. Otros, en cambio, propusieron la vía opuesta. Publicar todo, promover la participación masiva. Argumentaban que la única protección contra el abuso era la transparencia. Nos vimos enfrentados a un dilema clásico. ¿Qué es más responsable, proteger por arriba o empoderar desde abajo? No hallamos solución perfecta. Solo ciertas certezas prácticas, protocolos de seguridad y el acuerdo de ofrecer herramientas, jamás recetas. Los días previos a la noche marcada por el sello temporal transcurrieron con un ritmo que combinaba rutina y anticipación. Hicimos una última ronda de pruebas en el centro, replicando ejercicios de intención con grupos reducidos. Observé cómo pequeñas variaciones en el tono emocional de los participantes influían en la nitidez de las respuestas. Estados de calma producían patrones más coherentes. Estados de ansiedad dibujaban trazos fragmentados. No era una verdad absoluta, pero sí una observación constante. Me sorprendió lo mucho que importaba el cómo más que el qué. La forma en que alguien sostenía su atención, la ausencia o presencia de juicio, la intención de no controlar. Por la noche, cuando la ciudad parecía haberse confinado en su propio silencio, volvimos a reunir a los voluntarios. Había personas de distintos trasfondos, una profesora de primaria, un taxista que había aparecido en los registros por publicar una foto anacrónica en redes, una enfermera que dijo haber sentido palabras en el pecho durante una guardia reciente. No eran expertos, ni místicos, ni curiosos por deporte. Eran gente que, de una u otra forma, había dejado de considerar que la pregunta de ¿qué es real? Podía resolverse sola. El ambiente en la sala era menos técnico y más humano que la madrugada en que todo empezó. Marx colocó un monitor pequeño en la mesa. Ellen revisó los perfiles psicológicos y reafirmó límites. Hubo una breve instrucción. Sostengan. Sin expectativa. Sin demanda. No busquen efecto. Permitan que ocurra. La frase sonó simple, casi ingenua, y sin embargo era la más difícil de seguir. Minutos antes de las 03:47, GMT, la tensión que nos acompañaba durante semanas, se condensó en una quietud palpable. No eran solo nuestros teléfonos ni nuestras pantallas. Sentí que el edificio contenía una especie de atención colectiva súbita. A la hora exacta, los monitores mostraron la misma gráfica que había visto en la primera madrugada. Fractales que respiraban. Pero algo cambió en la potencia del pulso. Había, esta vez, una sensación de sincronía que atravesó la sala como una nota sostenida. No hubo sonido externo. Lo que vino
fue primero un efecto interno. Una presión leve detrás de los ojos, como cuando uno se detiene demasiado tiempo a mirar el sol, y la visión tiembla. Después, un patrón de imágenes que se superponían y se retiraban, no exactamente recuerdos ni predicciones, sino texturas emocionales que contenían escenarios posibles. Vi, con una claridad que ahora me resulta difícil medir en palabras, escenas de pequeñas intervenciones. Una persona ayudando a otra a levantarse en una estación de tren, un anfitrión que abría su puerta y escuchaba sin interrumpir, un grupo de vecinos limpiando un parque. Nada espectacular, acciones de bajo voltaje emocional que, sin embargo, parecían generar resonancias más amplias. En el centro, algunos sollozaron. Otros cerraron los ojos y respiraron con más lentitud. Jenkins murmuró algo sobre colores en la música. Marx apretó los puños hasta que sus nudillos palidecieron. La postura preparada tanto para la defensa como para la gratitud. Ellen anotó compulsivamente, con la mesura de quien sabe que el valor de esos apuntes no radica solo en su veracidad, sino en su capacidad de enseñar a quienes vendrán después. Fuera, en la ciudad que no tenía por qué saber de nada, sucedieron pequeñas rupturas de expectativa. Un conductor de autobús abrió su puerta sin pedir el dinero de un pasajero. Una pareja que iba a discutir se quedó en silencio, y por primera vez en meses, habló de lo que realmente les aterraba en voz baja. No puedo afirmar que esos actos fueran causa o efecto de lo que ocurriera en nuestra sala. Puedo decir, y esto es lo que dejaron las grabaciones, los testimonios y los ecos posteriores, que muchas personas reportaron, esa madrugada, una claridad inusual acerca de qué era lo importante en ese momento. La pulsación que la señal había anunciado no fue un evento espectacular en términos sensoriales masivos. No hubo cielo que cambiara de color ni señales luminosas en todas las esquinas. Fue más bien una inflexión de probabilidad, un sutil desplazamiento en la textura de las posibilidades. En lenguaje menos metafórico, los patrones de atención que se sostuvieron colectivamente en estados de calma y cuidado parecieron favorecer manifestaciones cotidianas de cooperación, mientras que las oleadas de miedo o ansiedad favorecieron respuestas de retraimiento. Es decir, la convergencia que preocupaba a los informes técnicos no vino acompañada de una mano que nos salvase o nos condenase. Vino con la constatación de que lo que elegimos sostener tiene efectos mensurables en la trama de lo que ocurre. Tras las primeras horas, cuando la actividad regresó a una calma medida, empezamos a recibir reportes de todo tipo. Hubo tanto testimonios hermosos como relatos de confusión o desorientación. Una mujer en una ciudad costera escribió que, durante un sueño esa madrugada, había sentido que perdía el conocimiento del tiempo. Al despertar, se encontró con fotografías antiguas en el cajón de su mesita que no recordaba haber tenido. Un pequeño movimiento de artistas hizo una serie de instalaciones en plazas, usando las mismas geometrías que habíamos observado en las ondas como motivo visual, y esas instalaciones atrajeron a personas que no conocían del fenómeno. Muchas dijeron que, tras contemplarlas, sintieron la urgencia de hablar con alguien que les importara. No hubo un patrón monolítico, solo una multiplicidad de efectos que, al agregarse, delineaban una posibilidad nueva. La de una cultura que puede aprender a sostener la atención de formas más deliberadas. La reacción institucional fue, como era de esperarse, mixta. Algunos funcionarios abogaron por un cierre inmediato y la clasificación de todo el material. Otros pidieron la publicación controlada de datos verificados para evitar la proliferación de teorías irresponsables. Un excompañero, un coronel de rostro curtido que había trabajado en proyectos de seguridad durante décadas, me llamó y puso la conversación con la frialdad de quien mide riesgo. Hartman, tienes algo que puede ser peligroso si cae en manos equivocadas. Debemos pensar en contingencias. No hubo amenazas explícitas, pero sí un pulso de presión
que me recordó cuán estrecha es la frontera entre prudencia y censura. Nosotros respondimos con una política deliberada. Compartir lo suficiente para que la gente tuviera una puerta de entrada a la experiencia y ofrecer guías de práctica para aquellos que quisieran explorar con seguridad, pero no soltar información sensible que pudiera ser malinterpretada y utilizada para manipulación. Esa franja intermedia fue la que elegimos, con todas sus limitaciones éticas. Publicamos un documento sencillo que describía los ejercicios de observación, las precauciones y la invitación a que cualquier persona explicara su experiencia en un foro moderado. La intención era doble: proporcionar un punto de inicio y construir una red de testimonios que, con el tiempo, pudiera ser estudiada rigurosamente. El contagio perceptual que temíamos no se transformó en una epidemia uniforme. Ocurrió a saltos, por contagios sociales, por curiosidad y, sobre todo, por sentido común. Muchos lo probaron y lo dejaron al día siguiente. Otros lo incorporaron como práctica diaria. Un porcentaje significativo experimentó pequeñas mejoras en su bienestar emocional, en su capacidad de escucha o en las relaciones cotidianas. Menos reacciones automáticas, más preguntas abiertas. No hablaré de milagros. No es mi lugar. Hablo de pequeños desplazamientos sostenibles que, con el tiempo, pueden influir en la red social de alguien. Un padre que escucha más, un trabajador que responde con menos ira, una comunidad que organiza una limpieza del parque. Al mismo tiempo aparecieron efectos adversos. Algunas personas con historial de trastornos disociativos informaron sensaciones de irrealidad tras la exposición prolongada. A unas pocas, la experiencia les causó ansiedad severa. Fue un recordatorio duro de que la práctica de la atención no es neutral para todos los sistemas psíquicos, y que la responsabilidad ética implica advertir y ofrecer ayuda profesional. Ellen, con su experiencia clínica, insistió en que nuestras guías incluyeran pasos para regresar al anclaje, y gestionó convenios con profesionales locales para atender casos que lo requirieran. La humildad de esa decisión me pareció una de las acciones más sanas que tomamos. Con el pasar de las semanas, la conversación pública se fragmentó en múltiples ecosistemas discursivos, desde la fascinación artística hasta la paranoia conspirativa. Grupos radicales trataron de radicalizar la narrativa en clave de poder. Si podemos cambiar la realidad, controlémosla. Y hubo quien trató de mercantilizar la experiencia con promesas de transformación instantánea. Respondimos con claridad: no hay atajos. Ninguna herramienta que promoviéramos prometía cura, riqueza o soluciones milagrosas. Repetimos hasta la saciedad que lo que ofrecíamos eran prácticas de presencia, guías y acompañamiento, que la responsabilidad y la libertad individual eran condiciones no negociables. En lo personal, la experiencia me siguió transformando. Mi escepticismo no desapareció. Lo que sí cambió fue mi relación con la humildad. Antes, como científico, pensaba que mi deber era nombrar, medir y controlar. Ahora comprendía que una parte importante del trabajo era proponer espacios seguros donde la gente pudiera experimentar y decidir por sí misma. Pasé más tiempo fuera del laboratorio, caminando por parques, conversando con vecinos, escuchando relatos que no tenían datos adjuntos y aún así eran valiosos. En esas conversaciones encontré cosas que el laboratorio no podía cuantificar. La sensación de alivio de alguien que no se sentía tan solo con una pregunta. El alivio relativo de quien descubre que la atención puede modular su angustia, aunque no la elimine. La historia, sin embargo, no quedó encapsulada en buenos deseos. Hubo intentos de manipulación, ventas prometedoras de resultados y momentos de pánico que nos recordaron la fragilidad del proceso. En una ciudad, un grupo autoproclamado coherencista intentó coordinar un experimento masivo sin ningún tipo de supervisión. La iniciativa fracasó y dejó, entre sus participantes, una mezcla de decepción y confusión.
Ese episodio subrayó algo que ya sabíamos. La práctica de atención requiere ética y acompañamiento. Si se practica sin cuidado, puede producir más daño que beneficio. A medida que se sedimentaban los meses, identifiqué una pauta que me confortó. Los cambios más duraderos no eran los que prometían resultados inmediatos, sino los que encajaban en la vida ordinaria. Conocí a un hombre mayor que había empezado a saludar a su vecina de escalera con una breve pausa para escuchar. Me contó que, tras algunos meses, ella dejó de sentirse tan ansiosa. Vi a una escuela incorporar sesiones breves de presencia antes de empezar las clases, y notar que los niños podían volver a la tarea con menos conflicto. Estas microtransformaciones, discretas y casi ridículas en su modestia, empezaron a formar una red de prácticas que no dependía de un protocolo único, ni de un líder iluminado. Al acercarse el aniversario de la noche del sello temporal, recibí mensajes de personas que me pedían orientación para sostener la práctica durante más tiempo. Había creación de grupos de apoyo espontáneos, propuestas de investigación universitarias y solicitudes de talleres. Comprendí que había una demanda real por herramientas prácticas y seguras. Junto con Ellen, elaboré un paquete de recursos accesibles y sin promesas grandilocuentes. Una guía de observación de 2 semanas, con ejercicios diarios de 5 a 15 minutos, anclas para regresar a la calma y pautas para buscar ayuda profesional si la experiencia se volvía abrumadora. No lo vendimos como panacea. Lo difundimos como un manual que podía ayudar a quien quisiera experimentar con responsabilidad. Fue entonces cuando tuve la idea, no nueva, pero sí necesaria, de plasmar aquellas prácticas y aprendizajes en un formato que la gente pudiera llevar consigo. Escribí un texto breve, no un tratado, sino una guía pragmática que recogiera lo observado, los cuidados y los ejercicios sencillos. No lo oferté como la clave de nada, lo ofrecí como recurso. Junto con ello propuse sesiones privadas de acompañamiento para personas que sintieran la necesidad de un espacio guiado y seguro. Las sesiones no eran ni son una promesa de cambio inmediato. Son un acompañamiento profesional, diseñado para sostener la práctica en contextos personales complejos. Puse ambas ofertas al final de un sitio donde también se incluían testimonios, referencias y advertencias éticas. Quien quisiera profundizar ahí lo encontraría. Quien no, tenía igualmente acceso a los materiales básicos sin coste. La decisión de ofrecer un recurso escrito y sesiones privadas fue objeto de debate interno. Algunos miembros del equipo sugerían que cualquier oferta económica debía evitarse, que podría parecer oportunismo. Otros pensaban que si no articulábamos vías sostenibles de apoyo, la práctica se volvería precaria. Optamos por un término medio, mantener el acceso libre a las guías esenciales y ofrecer un producto de pago que incluyera material extra y sesiones de acompañamiento profesional. Los ingresos ayudarían a sustentar el trabajo y a financiar apoyos a quienes no pudieran pagar. Fue una elección práctica y no una conversión misionera. Con el tiempo, las investigaciones comenzaron a llegar. Equipos académicos empezaron a replicar nuestras prácticas con metodologías controladas. Algunas hipótesis se sostuvieron. La intención sostenida en estados de calma favorece respuestas prosociales en pequeñas escalas. La disonancia y el miedo tienden a estrechar opciones. Nada absoluto, pero suficientes indicios para continuar indagando. La ciencia, lenta y paciente, fue incorporando las observaciones sin convertirlas en dogma. Esa fraternidad entre prudencia científica y curiosidad respetuosa fue probablemente uno de los resultados más importantes de todo lo que sucedió. Hoy puedo decir que 14 de marzo de 2026 no fue una apocalipsis ni una salvación. Fue un punto de aceleración en una conversación que ya venía sucediendo. La de cómo la atención humana, cuando se sostiene, puede inclinar probabilidades. No dejó de haber dolor ni conflicto, no borró los abusos ni las fallas políticas.
pero abrió una puerta para que, en muchos lugares y en formas pequeñas, la gente experimentara que su atención importa. Y sabernos parte de ese tejido, con responsabilidad y humildad, cambió mi manera de entender la ciencia y mi papel en el mundo. Si esta historia resonó contigo y sientes curiosidad por explorar de forma segura, te invito a algo sencillo. Observa por 2 semanas tus estados internos sin exigir resultados inmediatos. Dedica de 5 a 15 minutos al día a un ejercicio que encontrarás en la guía que compilamos. Siéntate, nota tu respiración, nombra sin juzgar la emoción dominante y vuelve a la respiración. No hay promesas de milagro, solo una invitación a entrenar la atención y a descubrir qué pequeñas variaciones provoca en tus relaciones y decisiones cotidianas. Si necesitas acompañamiento profesional, hay sesiones disponibles con guías formados para sostener procesos más complejos. Ofrecemos además un texto que recopila lo vivido en el centro, las precauciones prácticas y los ejercicios de 2 semanas. Está pensado como un recurso, no como una solución definitiva. Si decides acceder a él, hazlo desde la libertad y la responsabilidad, sabiendo que ninguna práctica sustituye la atención médica o psicológica profesional cuando ésta es necesaria. No puedo terminar sin decir que la mayor lección que me dejó todo esto es la siguiente. La posibilidad de cambiar algo grande no radica en un único mensaje misterioso, ni en una entidad que decida por nosotros. Radica en la acumulación de actos pequeños, sostenidos por personas que eligen, día tras día, escuchar con más calma, responder con más presencia y actuar con más cuidado. Esa es la propuesta modesta y poderosa que, para mí, permaneció después del pulso de 0347 GMT. Entonces te pregunto, al cerrar estas líneas, ¿qué pequeño acto de presencia puedes sostener hoy que, dentro de semanas o meses, pueda inclinar una posibilidad hacia más cuidado y menos miedo? La respuesta no vendrá de un sello temporal ni de una señal exterior. Vendrá de la práctica cotidiana de quienes eligen estar atentos.